Bien chicos, buenos días. Eh, Esta vez vamos a terminar con el tema que pues hemos venido trabajando en estas últimas clases, que es el tema de los sistemas económicos. ¿Sí? Ya hemos visto dos que han sido el sistema económico de economía planificada y el sistema económico capitalista. Sobre el sistema económico capitalista hemos trabajado a comienzos del periodo para entender, para ubicarnos exactamente en el sistema en el que nos encontrábamos. Y esta vez lo que hicimos fue hablar de los diferentes momentos del sistema capitalista como para completar la explicación. Por otro lado, el sistema de economía mixta, de economía planificada, pues lo abordamos por primera vez y la clase pasada explicamos la mayoría de sus diferentes componentes y de la forma como se trabaja. Esta vez vamos a trabajar el sistema de economía mixta. Bien, sobre este sistema ya había dicho algo con anterioridad, pero pues vale la pena recordarlo. Es un sistema que integra cualidades tanto del capitalismo como de la economía planificada, para no escribir tanto. ¿Sí? Esto ya lo sabemos, esto lo hemos visto en la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy, y pues también porque la clase es corta, vamos a verlo de manera muy rápida, es eh, cómo se da esta relación entre el capitalismo y la economía planificada. Entonces, de esto se toman entonces tanto de uno como del otro. ¿Qué se toma entonces? ¿Qué se toma? Bueno, se toma lo siguiente. De la economía capitalista se toma principalmente eh, la propiedad privada y con ella todo lo que significa, como por ejemplo el capital, la ley de oferta y demanda, se toma también el libre mercado. El libre mercado, comillas, comillas, o sea, hay elementos en donde sí se puede hacer libre mercado y elementos en donde no. Y finalmente se toma, se toma la independencia. Se me está olvidando la palabra. Independencia. No. Sí, la independencia económica de cada persona. Por otro lado, del sistema de economía planificada, se toma principalmente la intervención del Estado. ¿Sí? Puede parecer un elemento muy simple a primera vista, pero es un elemento muy importante porque esta intervención del Estado va a regular todo este ejercicio de la propiedad privada en muchos sentidos. Aparte de esto, se toma, bueno, con la intervención del Estado también se toma la unificación del dinero,
Obviamente existe solamente ahora una rúbrica económica. Esto concepto lo veremos de manera más detenida, mucho más adelante el próximo año. Y se toma la eh, planeación. Ay, uy, me voy a fuerte, económica, ¿sí? Se toma la planeación económica. ¿Qué quiere decir la planeación económica? Pues que en este ejercicio de economía mixta, de sistema de economía mixta, se planifica también los diferentes sucesos sociales, políticos, incluso económicos que van a afectar la economía del país. Entonces, también el Estado, esto todo es regulado por el Estado, ¿no? Pero el Estado entonces entra en consideración de este tipo de elementos. Entonces, vamos a hablar de manera muy rápida, porque también es sencillo, eh, los diferentes momentos o funciones, llamémoslo más bien, funciones del Estado, en esta economía, ¿sí? Vamos a trabajar 5 funciones, entonces vamos a ponerlas acá. Y ténganmelo ahí un momentico. Listo, yo sé que ustedes no lo sienten, pero sí fue un momento largo. Entonces, función del Estado. La primera función del Estado que el Estado va a tener en este ejercicio de economía mixta va a ser en el marco jurídico, ¿sí? Este marco jurídico se va a encargar de la reglamentación de la economía. ¿En qué sentido reglamentación de la economía? En el sentido de, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. Recordemos que esta propiedad privada, eh, aunque en principio es un elemento social, por ejemplo, pues tener mi casa, tener mi carro, ese tipo de cosas, también, o sea, eminentemente es un elemento económico, ¿sí? Entonces, defender la propiedad privada no solamente como, eh, bueno, defender la propiedad privada como las propiedades, pues es un ejercicio necesario para el Estado, del Estado, ¿sí? Entonces el Estado necesita proteger estas propiedades. Pero más allá de las propiedades en general, la propiedad privada, pues significa el derecho, el derecho uy, a la propiedad, ¿sí? Es decir, que se nos respete el derecho a acceder a diferentes propiedades que son nuestras. Entonces, por ejemplo, hay momentos en los que, eh, por poner un ejemplo, en los casos de deuda, ¿sí? Los bancos tienen el derecho de echar mano de esta propiedad privada, ¿sí? Entonces, de expropiar casas, expropiar carros y hacérselos de ellos mismos. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es asegurar que este proceso sea acorde, ¿sí? Pues obviamente a la deuda. Ellos no pueden entrar a decir, no, señor banco, no lo haga.
a excepción de algunos casos, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, en ciertas situaciones con ciertas condiciones, el Estado sí le puede impedir al banco, por ejemplo, que lo desaloje de su casa. Hay situaciones, hay otras en las que no aplica. Y nosotros hemos visto videos en internet de desalojos, una cosa terrible. Pero hay situaciones en las que sí se puede hacer. Entonces, este ejercicio del derecho de la propiedad, de defensa del derecho a la propiedad privada y de la propiedad privada en general, pues es un elemento propiamente de los bancos, del Estado, perdón. Como segundo elemento está la regulación. Y este es tal vez uno de los momentos en los que más fuerza tiene el Estado en el ejercicio de la economía mixta. ¿Por qué? Porque la regulación, por ejemplo, está relacionado a los precios de los productos. Entonces, los precios de los productos. En la economía capitalista, lo estoy torciendo, en la economía capitalista estos precios en el capital está la ley de que se dice yo puedo vender un huevo a precio de oro, ¿sí? Es decir, yo puedo vender lo que quiera al precio que yo quiera. Sin embargo, para nosotros esto no es así. En la economía mixta hay una forma de trabajar estos precios. Estos precios de los productos no pueden ser adrede. Esto en la economía mixta es hay un precio estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo cercano, hoy en día tenemos un problema grandísimo con el antibacterial, ¿sí? El gel antibacterial que se vende normalmente en las tiendas en cualquier lado o incluso con la comida, que pues fue lo siguiente que creció el costo con toda esta situación del coronavirus y todo el asunto. Mm, Esto subió un costo pues descomunal, ¿sí? Habían veces que eran hasta del 500%. Una cosa aberrante, uno pagaba 5 veces por el mismo antibacterial. En nuestra economía, esto se llama especulación. Especulación, sí. Especulación de precios, pero en este no lo vamos a poner con esta flechita acá. Especulación de precios, ¿sí? Ahí. Entonces, en la especulación esto es un delito, ¿sí? Y las personas pues, pueden pagar cárcel o pueden pagar multas, creo que son multas, por este delito. Eso como primero. Como segundo, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado los diferentes carteles, bueno, cárteles de productos, ¿sí? Hace algunos años hubo un cartel muy famoso, porque el nombre es raro, que fue el cartel de los pañales. Entonces se pusieron de acuerdo varias pañaleras, de esas de Winnie, de no sé qué más pañaleras hay porque solamente he escuchado la de Winnie, afortunadamente. Eh, Todas estas pañaleras, cartel, dijeron, listo, vamos a poner un precio a todos los productos. Y digamos que ese precio es el 150% del precio normal, si le aumentan la mitad. Y si todos lo venden al mismo precio, pues todo, o sea, nos toca comprarlo a este precio. Bueno, a mí no, porque no soy papá, tocaría comprarlo a este precio. Entonces, pues este tipo de situaciones de los cárteles también es una cosa que no, que el Estado regula y que no permite la economía mixta, la economía mixta. Si estuviéramos en una economía
completamente del capital capitalista, esto no tiene ningún problema. Eh, ¿Qué otros elementos también sea la regulación del Estado? Eh, en las, mm, estos se llaman, no, no, tasas cuando uno hace un préstamo, cuando uno recibe un préstamo, eso es una, ay, ténganmelo ahí, ya me acordé, tasas de interés, ¿sí? El Estado también regula estas tasas de interés, las tasas de interés sobre los eh, préstamos bancarios. Entonces, por decir algo, el Banco Nacional dice la tasa de interés tiene un tope del 12% efectivo anual, por decir algo. Realmente creo que está como en el 15% o incluso más. Efectivo anual, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los bancos no pueden cobrar más de este 12% por un préstamo al año, ¿sí? Es decir, si yo tengo un préstamo de, no sé, 3 millones de pesos, o bueno, 1 millón de pesos, el banco no me puede cobrar más del 12% sobre el préstamo que yo tenga. Entonces, este control de las tasas de interés pues también es importante para el manejo que tienen el Estado sobre la economía. Eso como segundo punto. Como tercer punto vamos a poner, ¿en qué color lo estoy trabajando? ¿Alguien se acuerda? Bueno, si se acuerdan no me pueden decir de todas maneras. En azulito bonito. Entonces, como tercer punto, vamos a tener lo que es la mejora en la voy a borrar todo, creo que en la distribución de ingresos. Esto es un supuesto, la idea sería que fuera muchísimo mejor, pero esta mejora eh, hace referencia, por ejemplo, al salario mínimo. ¿Sí? Es decir, se pone un salario por orden del Estado, el cual tiene que ser pagado a todas las personas que cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Eh, Creo que la principal, solamente por poner una, trabajar 48 horas semanales. Que eso es un total de 8 horas durante 6 días. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo primero. Entonces, toda persona que trabaje 48 horas semanales, mínimo se le tiene que pagar el salario mínimo. Ahora, también esto de las 8 horas. Estas 8 horas regularizadas por el Estado como un eh, horario de jornada laboral, pues también es determinado por el Estado y también está relacionado con esta supuesta distribución de ingresos. Es decir, esta mejora en la distribución de ingresos hace referencia no solamente a la mejora el ingreso propiamente como salario, sino a la distribución en total de lo que son los elementos de trabajo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, por alguna razón, el, el Estado regula
la carrera mínima. Eso es muy flojera. La carrera mínima de los taxistas, ¿sí? O lo que cuesta el pasaje de bus, bueno, antes pasaje de bus, ahora Transmilenio, todo esto es regulado directamente desde el gobierno, bueno, digamos en el de Transmilenio, pues no el Estado propiamente, pero sí el gobierno distrital. Entonces, este tipo de regulaciones están relacionadas precisamente con esta regulación de la mejora de distribución salarial. Esto tal vez sería mejor como una regulación salarial. Yo lo llamaría mejor, pero bueno, cualquiera de las dos funciona. Cuarto, el cuarto sería, bueno, bienes y servicios. Ah, ok, no, esperen, me faltó una cosa antes que esto. Estos bienes y servicios ya lo ponemos. Hay una cosa también que también es importante tener en cuenta en esto, esta redistribución del, yo sí decía, me falta algo, esta distribución de los ingresos está, por ejemplo, en los subsidios. Subsidios, ténganme un momento. Mm, está mal, yo sí decía, la palabra se ve fea así. Los subsidios del Estado, ¿sí? Entonces esta también es una forma de buscar esta igualdad. Entonces estos subsidios de Estado que por ejemplo nosotros tenemos en salud, educación y vivienda, pues son, digamos, formas de que tiene el Estado de que esta distribución de ingresos, estos ingresos no se den tan, no hay una brecha tan grande, si bien ya es grande, en la sociedad. Entonces esto busca es una igualdad social, ¿sí? Ahora, decirlo de esta manera suena muy utópico. Sin embargo, esto es algo que sí funciona en países como, bueno, en general, en países europeos, en países como Suiza, Suecia, Holanda, mmm, y otros países que nosotros siempre decimos no están en la cúspide de la economía, que son una salvajada, es porque este proceso de los subsidios funciona. Ellos pagan impuestos muy grandes para que se subsidie la educación, la salud y la vivienda, y ellos tienen una gran ventaja y es que no hay tanta corrupción. Yo sé que hay corrupción porque siempre hay corrupción, pero no hay tanta. Es una gran diferencia. Ahora sí, bienes y servicios. Este proceso de bienes y servicios hace referencia a unos bienes y servicios muy específicos, como por ejemplo, llamémoslos los eh, servicios públicos. Entonces, el Estado se encarga de prestar estos servicios que se supone que son básicos para la vida diaria, como lo son el agua, la luz, el gas, creo que estos son los tres servicios, bueno, sí, el gas, eh, se encargan entonces de prestar estos servicios básicos, ¿sí? Que son los necesarios para la vida, una vida plena, o bueno, una vida digna, era la palabra que buscaba, de una persona, ¿sí? Entonces, encarga de agua, luz y gas, estos servicios públicos. Mm, ya, sí. Este como último porque el siguiente lo pondré en
en lo siguiente. Este sí no tiene mayor trabajo que el otro. Y por último está el de ciertos fallos económicos. ¿Qué son estos fallos económicos? Entonces, eh, llamémoslos servicios poco rentables. ¿Sí? Estos servicios poco rentables son servicios que son necesarios para esto, para una vida digna, pero que son poco rentables y que son, pues, que una empresa común no los asumiría. Como por ejemplo, el alcantarillado. Alcantari, alcan- alcantarillado. El alcantarillado es uno de ellos. Eh, la, el alumbrado público, el alumbrado de las calles, todo el asunto. Y por último, o bueno, por último no, como otro ejemplo está el de las basuras. Entonces, estos tres elementos del alcantarillado, el alumbrado y las basuras, pues son eh, servicios que realmente no son rentables. Es decir, nosotros, por ejemplo, no pagamos en ningún lado alumbrado público. ¿Sí? No hay un recibo de la luz que diga que viene con alumbrado público, y si viene, porque si los hay, si viene, el costo es muy pequeño. Lo mismo que en el caso del alcantarillado, lo mismo que las basuras. El alcantarillado, si no estoy mal, se encarga la empresa, bueno, en Bogotá se encarga el acueducto, el alumbrado público se encarga Codensa, que es la empresa de servicio eléctrico, y las basuras creo que también se encarga es el acueducto o el alcantarillado. No sé cómo quedó después de Petra, pero creo que sí volvió a ser eh, el alcantarillado, las aguas de Bogotá, el que se encarga de las basuras. Entonces, estas empresas que son estatales se encargan de este tipo de servicios, y entonces la ciudadanía paga una parte pequeña y el Estado paga la otra. Entonces, si se dan cuenta, ya para finalizar, si se dan cuenta, todo este sistema, uy, se me fue, todo este sistema económico existe para que esto del capitalismo, que no da realmente una serie de ayudas profundas a la sociedad, eh, pueda ser suplido todo eso, todos los elementos sociales, los elementos de salud, educación, vivienda, ese tipo de cosas que son necesarias para la vida y que al sistema capitalista realmente no le importan, porque el sistema capitalista lo único que le importa es el producto y los beneficios, puedan ser entregados a las personas. Mm, en general, casi todos los países hoy en día mantienen este sistema económico, un sistema económico de economía mixta. Eh, Creo que no hay ningún país, por lo menos no que tenga en este momento en mi cabeza, que sea puramente capitalista, y pues obviamente todos sabemos, no hay un país que sea netamente socialista. El país más grande, más cercano al socialismo es China, y China ya sabemos que no es socialista. Bueno, creo que Corea sí es puramente socialista, Corea del Norte. No, tocaría mirarlo más detenidamente si no tiene algún elemento de capital por ahí metido. Pero en general este sistema económico es el que se trabaja hoy en día en todos los países, en todos los sistemas económicos que tenemos hoy en día. Bien, bueno chicos, eso sería todo por esta clase. No, duró lo mismo que una clase normal, 30 minutos. No quería que saliera más cortica, pero había más que decir. Mm, Nada, para esta clase, como ustedes saben, ya les había enviado el mensaje. Vamos a empezar a trabajar de una manera diferente, ya no van a ser con participaciones en los foros, sino que yo les voy a dejar un taller de trabajo directamente en la clase, ¿sí? En la clase del aula virtual. Ese taller de trabajo lo tienen que hacer ahí mismo. ¿Qué pasa?
ese taller solamente está abierto mientras la clase dure activo. Yo en este momento tengo configuradas las clases para que duren activas 24 horas. Es decir, inician desde el día anterior al... Perdón, inician desde las 12 del día de la clase hasta las 11:59 de ese mismo día. Entonces, tienen todo el día para entrar a realizar el trabajo. Yo no voy a cerrar las clases, eh, digamos que ahí mismo, muy pocas veces lo hago, yo dejo la clase abierta hasta por ejemplo el siguiente día, pero pues tampoco sé en qué momento la cierro. Obviamente ese día no la voy a cerrar porque pues es el día del taller, entonces ese día no la voy a cerrar. Sin embargo, si yo cierro la clase y ustedes no han hecho el taller que tienen que hacer, que es un taller no es muy largo, es para el objetivo de ese taller es ver que ustedes están trabajando y complementar el tiempo de la clase, porque pues, digamos, la clase tiene que ser completa, no pueden ser solamente 30 minutos cuando tenemos eh, 60, 80 minutos de clase. Entonces el taller tiene por objetivo ese, ser la parte de su participación en clase. Yo quería que fuera de una manera mucho más libre, mucho más vengan, charlemos, escriban en el foro y se acabó. Pero pues ya me di cuenta que esa manera no funciona, no funciona ninguno. Entonces, baila, tocó así. Entonces ahí les dejo el taller para que lo hagan. Esos talleres no van a aparecer en Colweb porque son actividades en clase. Yo cuando voy a clase en el colegio, yo en ningún momento les dije, les dejé en Colweb una actividad que vamos a hacer la próxima clase. No. Esas actividades se hacen el día de la clase para el día de la clase. Entonces por eso no van a aparecer en Colweb. Y pues nada, eso era lo último que les tenía que decir. Chicos, espero que todos estén muy bien, que estén juiciosos en sus casas. Recuerden que no estamos en vacaciones, todos los profes estamos trabajando muy fuertemente para tener las clases listas para todos los días. Entrenlas, trabajenlas, mírenlas. Si tienen alguna duda, algún comentario, si no les gusta la forma como estoy haciendo la clase, si dicen, no, mire, profe, yo no estoy entendiendo un carajo ese tablero, no lo entiendo, díganmelo, díganmelo y buscamos otras maneras, buscamos otros espacios, de pronto hacemos tutorías virtuales, ahí sí nos podemos llamar en videoconferencia uno a uno para que podamos trabajar de una mejor manera, tal vez incluso más rápido porque pues ya no tengo que repetir tanto la información y pues eso. Nada chicos, espero que estén bien, estén curiosos, que estén ayudando en la casa, que hayan tendido su cama, se cepillan los dientes y nos hablamos la próxima vez.